Entonces, si ya todos estamos ahí en nuestro libro de Salmos, en el capítulo 115, vamos a comenzar esta noche. Quiero hacer un poquito recordar un poco de lo que hemos visto con el pastor. La semana pasada, él nos explicaba un poco acerca de cómo se iniciaban los capítulos del 113 al 118. El pastor nos hacía una explicación de cómo estos salmos forman parte de la celebración de la Pascua del pueblo de Israel. Él nos platicaba que el Salmo 113 del 113 al 114 son salmos que se cantaban normalmente antes de la celebración de la Pascua. Y del 115 al 118 son salmos que se cantan después de la celebración de la Pascua. Y hoy vamos a continuar en este Salmo 115 precisamente. Y algo que también me llamaba mucho la atención en la explicación que él nos daba era que pudiéramos, cuando nos toca estudiar la Biblia, podamos estudiar como ese contexto del tiempo en el cual se está escribiendo estos capítulos o en el cual se están llevando a cabo. Cuando platicamos de la celebración de la Pascua, ustedes sabrán que el pueblo de Israel está celebrando la salida de Egipto. Por 400 años ellos fueron esclavos en esta ciudad y al ser ya libres, hubo una celebración, la primera Pascua que se celebró una noche antes de salir de Egipto. Ellos tienen estos mandatos por parte de Moisés de lo que habían de hacer, y cada año después de esta noche el pueblo de Israel empieza a celebrar esta libertad que Dios les da. Entonces el situarnos en ese contexto cuando leemos estos capítulos nos ayuda mucho a comprender mucho más de lo que Dios quiere hablarnos. Cuando pensaba en esto, decía, Jesús esa noche antes de la crucifixión, Él está celebrando la Pascua y estos salmos Él los cantó durante esas celebraciones. Entonces, ponernos esto en mente y al ir escuchando estos versículos nos hace comprender también tanto el amor de Dios a través de la vida de Jesús, de cómo Él al cantar estos himnos o estos salmos, Él también podía estar experimentando lo mismo que tú y yo esta noche podemos experimentar al escuchar la palabra de Dios. Entonces, con esto pues vamos a comenzar con el versículo 1 y comienza así diciendo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y la conmemoración de la Pascua era una conmemoración, una celebración de todo un pueblo, ya un pueblo que había salido, como te explicaba hace ratito, de vivir en una esclavitud por más de 400 años, había salido de esta tierra donde habían permanecido esclavos, donde habían permanecido maltratados durante todo este tiempo, y ellos llegan después de todo un proceso y después de todos los milagros y prodigios que Dios hace en la vida de este pueblo, llegan por fin a la tierra prometida, esa tierra que Dios les decía que fluía leche y miel. Y ellos en esta conmemoración de la Pascua era eso, una celebración que por fin le daba al pueblo de Israel una identidad, le daba una tierra, un lugar donde podían experimentar el gozo de saber que eran libres, el gozo de saber que ya no estaban siendo esclavos. Y ellos estaban celebrando cada año esta fiesta. Podría parecer que la Pascua al salir de Egipto les recordaba lo que en un momento dado pasaron muchos de sus generaciones. Recuerden que una de los mandamientos, o una de las cosas que Moisés estableció era que todas estas historias iban a ser transmitidas de generación en generación. Entonces, por muchas generaciones y hasta el día de hoy, ellos celebran esto. Ellos recuerdan cómo el Éxodo les permitió salir y vivir en una libertad que hoy, inclusive como nación, siguen celebrando. Y cada país, yo pensaba cómo cada país tiene una historia, cada país tiene una celebración de esta independencia o de esta soberanía que en un momento dado les permitió a cada nación independizarse de alguna forma de dominio o si no de esclavitud, sí por lo menos de una influencia externa. Y por eso podemos ver hoy en día muchos países teniendo también una celebración
como la Pascua, por llamarlo así. En México pues celebramos, ¿qué día celebramos nosotros esto? Semana Santa. No, nuestra independencia. Oh, ya vamos a tener que tomar clases de historia. El 16 de septiembre, ¿no? En Estados Unidos el 4 de julio. Entonces muchos países tienen una celebración en el cual ellos pueden ver cómo a través de un proceso de muchos años, por el esfuerzo de muchas personas, por la dedicación de gente, pudieron lograr esta independencia como les decía, de un dominio, de una cierta otra nación o de alguna situación que en sus vidas pues los mantenía de alguna manera oprimidos. Y esta celebración, imagínate si para nosotros es una fiesta pues muy bonita el 16 de septiembre, pero cuando escuchamos la celebración del 16 de septiembre en específico aquí en México, porque es la que más conocemos, podemos escuchar un día antes, ¿no? el grito de independencia, y celebramos y damos vivas, ¿no? a ciertos personajes que intervinieron para que esta celebración pudiera llevarse a cabo. Y podemos ver cómo se levantan, ¿no? nombres como Miguel Hidalgo, Morelos, todos estos héroes que nos dieron nos permitieron, ¿no? tener una libertad que hoy celebramos. Y la Pascua era algo más o menos así. Era una celebración de cada una de las victorias que este pueblo pudo ver a través desde que ellos comenzaron a salir de Egipto, cómo pudieron ver la forma en cómo Dios los fue llevando hasta ese punto. Pero de repente nos encontramos con este primer versículo en medio de la Pascua, en medio de esta celebración. Y sabes, una de las cosas que el salmista pienso que estaba enfocando, como reenfocando a una nación, es que, mira, no está malo celebrar el logro de las cosas o los resultados que podamos obtener a raíz de algún esfuerzo humano o inclusive yo pensaba como respuesta a nuestras oraciones. De repente oramos y podemos ver resultados sucediendo por la vida piadosa de una persona y ve un resultado como respuesta. No está mal el ver, el celebrar eso. Y el pueblo de Israel no estaba mal en celebrarlo, al contrario, estaba mal en hacerlo, pero el salmista quiere ir mucho más allá del enfoque que muchas veces pudieran en un momento dado hacernos perder de vista al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Y entonces comienza diciéndoles este versículo del Salmo. Dice, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Y quería hacerles enfocar como sí, nuestra celebración de la Pascua nos llevó hasta este punto. Sí podemos tener una libertad de todo lo que podemos experimentar ahora. Podemos sentirnos orgullosos de tener esta tierra, de tener todo esto en el cual ahora sí que vivimos y viven nuestros hijos. Pero no olvidemos que no es la celebración a nosotros, no es por lo que nosotros hoy somos, no es por lo que nosotros hoy tenemos, sino por quién hizo todo esto. Y la realidad es que Dios los llevó por amor de su nombre, por amor de sí mismo. Dios los llevó hasta este lugar, los llevó a esta tierra prometida porque Él decidió llamarlo su pueblo, Él decidió llamarlo sus hijos. Y Dios quería que todo el tiempo ellos pudieran reconocer esta verdad, que la gloria no era de una nación, que la gloria no era de un pueblo, sino que la gloria era a su nombre. El nombre de Dios que los había llevado hasta ese lugar únicamente por amor. Y algo que veíamos también con el pastor hablaba de muchos de los nombres de Dios, cómo sus nombres son exaltados, como sus nombres cuando tú y yo los conocemos empiezan a tornar un significado y podemos ver cómo muchos de estos nombres pueden traer resultados a nuestra vida. Escuchamos cómo Dios, uno de los nombres de Dios es Shalom, que es el Dios de paz, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Nisi, que Él es el que nos da la victoria, o es nuestro escudo, nuestra bandera, Jehová Shabaot, que es nuestro refugio. Entonces muchos de estos nombres que Dios quiere exaltar en nuestra vida y quiere traer como resultado en nuestra vida, los vemos pasando, los vemos sucediendo para nosotros, pero al final de todo esto es este versículo 1 lo que Dios quiere que tú y yo hagamos.
Que nuestro enfoque no sea el resultado de este nombre glorioso, sino el enfoque sea la gloria a su nombre, lo que Él hace, quién es la persona que lo hace. Y dice ese mismo versículo, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y es por su misericordia y por su verdad es que podemos ver estos logros obtenidos en la nación. Ellos podían ver este éxito o esta libertad que experimentaban, pero únicamente eran por la gloria de Dios, por la misericordia que Él tenía sobre de este pueblo y por la verdad que Él estaba queriéndoles hablar a sus vidas. Y es así como podemos ver cada logro en nosotros. Yo pensaba cómo muchas veces de repente los resultados de los logros que obtenemos nos pueden, aún por muy piadosos que estos sean, nos pueden de repente desviar nuestra mirada de la persona que realmente hizo realidad esos logros. Y es este salmo con el que comienza, ese versículo como comienza este salmo diciéndonos, no a nosotros, no lo olvidemos, sino que a su nombre es quien da gloria. Y volviendo a este punto es como Él empieza a mostrarles este pueblo durante muchos años, desde que sale del pueblo de Egipto. Ellos estaban llamados a darle gloria al nombre de Dios, y más sin embargo durante mucho tiempo ellos también durante su peregrinar a la tierra prometida y aún ya estando en la tierra prometida, ellos se mezclaron con otros pueblos y experimentaron lo que era ver las obras de los ídolos que tenían los otros pueblos. Y Dios, después de que ellos una y otra vez experimentaban esta derrota porque olvidaban dar la gloria al nombre de Dios, olvidaban quién era la persona que había hecho todo esto por sus vidas, y de repente volteaban su mirada y buscaban respuestas en los ídolos. Vemos la historia del pueblo de Israel pasando por derrota tras derrota también debido a esta situación. Y ellos volvían su rostro. Y cada vez que ellos volvían su rostro y volvían a reconocer la gloria de Dios, Dios los rescataba y Dios los libraba y Dios los llevaba nuevamente a un tiempo de paz, a un tiempo de victoria. Y el versículo 2 es el salmista como recordándoles a este pueblo y les dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Como haciéndoles ver a esta nación, ¿por qué ha de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? ¿O quién es tu Dios? ¿Dónde está la hora en sus vidas? ¿Por qué permitir que la gente te pueda preguntar, ¿quién es tu Dios? ¿O dónde está Él en tu vida? Y la respuesta viene en este versículo 3. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Es una pregunta que le hace a esta nación y les dice, si tú has visto esta bondad de Dios, si tú has visto que en el glorificar el nombre de Dios, por su misericordia y por su verdad te ha traído hasta donde te ha traído, a poder celebrar esta Pascua. Entonces, cuando la gente te pregunta por tu Dios, ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a decir? Y Él mismo les da la respuesta y les dice, nuestro Dios está en los cielos. Donde, ¿sabes? Nunca han estado los ídolos de los pueblos que te rodean. Todos estos ídolos que una vez ellos conocieron como pueblo mientras ellos iban a esta tierra prometida, ninguno de estos ídolos podrían decir que estaba en los cielos. Todos estos ídolos que ellos experimentaron adorar eran ídolos tangibles, eran ídolos temporales, que con el tiempo se iban a desvanecer, se iban a enmohecer, se iban a polillar, se iban simplemente a corromper. Pero entonces la respuesta que el salmista les dice, tú cuando alguien te pregunta, cuando alguien te dice, cuando alguien te confronta y te dice, pues ¿dónde está entonces tu Dios? Tú podrás decirle, mi Dios no es como los demás ídolos, mi Dios está en los cielos, donde nunca podrán estar los ídolos de este mundo. Y pensaban en esta respuesta porque muchas veces así la gente hoy en día puede pensar de nosotros. Puede pensar, ¿dónde está tu Dios en medio de tu situación? ¿Dónde está tu Dios en medio de este estrés en el que vives, esta ansiedad, en esta situación, en este problema? Muchas veces en mi trabajo es un trabajo a veces de mucho estrés, de muchas situaciones complicadas.
llevo muchos años y en estos años puedo contar muchas anécdotas de muchas de las cosas que yo me he equivocado y otras en las que he tenido que experimentar el estrés increíble. Pero cuando pensaba en este versículo y en esta respuesta que da el salmista, yo decía, muchas veces tuve que mirar a Dios en medio de estas situaciones y reconocer y recordar dónde estaba mi Dios. Isaías 66:1 dice que nuestro Dios está sentado en el trono de los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando he recordado este versículo, cuando pensaba en estos versículos en particular, me recordaba mucho Dios este versículo en mi vida, porque me hacía pensar que tengo que mirar siempre, poner siempre mi mirada, ¿dónde está Dios sentado? ¿Dónde está mi Dios? Y Él me hace recordar, yo estoy sentado en mi trono, estoy tranquilamente sentado ahí, la tierra es el estrado de mis pies. Y cada vez que he pasado por situaciones complicadas de no saber, de angustia, de no saber qué hacer, de no saber qué va a pasar, Dios recordándome, yo estoy sentado en los cielos, Carlos. Yo tengo el control de todas las cosas. Yo soy soberano de todas las cosas que suceden. Y es eso, es reconocer que nuestro Dios, ¿dónde está ubicado? Es mirar y pensar cómo Él quiere recordarles a este pueblo quién es su Dios y la respuesta que pueden dar a otros cuando les hacen esta pregunta. Y no solo les da una ubicación exacta de dónde está nuestro Dios, sino también les dice todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él ha querido hacer ha hecho. Él no hay nada que salga de su control. Por lo tanto, podrían descansar y podrían decir con orgullo y con satisfacción y podrían celebrar y podrían festejar quién era su Dios, más allá de ser una nación libre, más allá de ser una nación que ya tenía una tierra, que ya tenían una identidad como pueblo de Israel, sino podían celebrar quién era su Dios. Y entonces hace una comparativa en los siguientes versículos y les hace ver, el versículo 4 les dice, los ídolos de ellos, está hablando en general acerca de todos los pueblos que les rodean. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y entonces les hace mira todo lo que significa el tema de todos estos ídolos que hay en el mundo. Son efímeros, son tangibles, son objetos que en un momento dado, porque ellos sabían que era un ídolo, ellos experimentaron, como te decía, en mucho tiempo poner su confianza en muchos de estos artífices que hacían los demás pueblos alrededor de ellos. Y aunque aún todavía hoy en día hay este tipo de ídolos, que más claro ni el agua con este salmo de lo que puede significar un ídolo, pero va mucho más allá de eso. Hay otros tipos de ídolos que, igual como los que son de madera o de yeso, también tienen el mismo resultado. Podemos pensar en el dinero, en la posición, en la fama, en algún éxito que nos lleve a idolatrar de alguna forma, de alguna manera, pero las características y los resultados son el mismo de este tipo de ídolos. Un puesto, una fama, el éxito es tan pasajero como tener un ídolo de madera que se va a desvanecer, que se va a corromper, que se va a polillar y simplemente dejará de existir. Y esto va mucho más allá, Dios, de lo que Él representa para este pueblo. Ellos habían estado muchas veces acostumbrados a pensar que estos ídolos podrían hacer algo por ellos, pero en realidad nunca habían hecho nada. Y dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y esto es increíble porque podemos pensar
que aún nosotros mismos podríamos ser nuestros propios ídolos y decir, bueno, pero yo sí escucho, pero yo sí veo, pero yo sí toco, pero yo sí hablo. Pero la realidad es que cualquier cosa fuera de Dios, cualquier objeto o persona que no tiene el valor que Dios tiene, nos volvemos como cualquiera de estos. Podemos hablar, pero realmente no decir nada. Podemos escuchar y realmente estar bien sordos. Podemos aparentemente tener ojos, pero estar súper ciegos. Porque cuando tú y yo le damos un valor a algo que no es Dios, entonces en ese momento nosotros convertimos a eso en un ídolo. Pero ese ídolo inmediatamente se vuelve en esto: obsoleto, completamente fuera de lugar. Y dice que no solo a eso que podemos rendir idolatría está mal, sino dice que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y me gustaría que me acompañaras al libro de Isaías. Vamos a ver un poquito lo que dice Isaías sobre los ídolos. Isaías capítulo 44, ahí más adelante en tu Biblia. Isaías capítulo 44, vamos a ver del versículo 9. Si ya lo encontraste, Isaías capítulo 9 del versículo 9 al 23, vamos a leerlo. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, plantan pino que se críen con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. O sea, es de estos personajes que están trabajando en el ídolo, pero de repente van, cortan la leña, quitan todo esto, están haciendo todo, pero así como eso les sirve para comer, para calentar su comida, entonces ya lo que me queda, bueno, ahora voy a formar a lo que yo voy a adorar. Dice el versículo 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová Dios lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Me encantan estos versículos, porque nos hacen ver la necedad que como hombres podemos tener en un momento de nuestra vida. Cómo podemos estar tan cegados, con nuestro entendimiento tan desviado, que como estos hombres, que con lo mismo que están haciendo su pan y cociendo su carne, con esto mismo están haciendo un ídolo y después se postran delante de él para decirle, líbrame. ¿Habría algún sentido en esto? Hoy que Dios ha abierto nuestro entendimiento podemos saber y decir, no tiene ningún sentido.
Y Dios les está recordando a través del Salmo 115, podemos regresar a ese Salmo, a través de estos versículos les está diciendo, recuerden quién soy. Recuerden lo que es estar tan falto de entendimiento al mirar a estos ídolos que en un momento dado pudiste poner tu confianza en ellos. Y recuerda que semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y entonces nos anima. Y así como es insensato confiar en ídolos, también es sabio entonces en quién podemos confiar, quien nos ha hablado dónde está nuestro Dios. Y entonces nos dice el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Te das cuenta? 3 veces les dice, confía en Él. Él es tu ayuda y tu escudo. Y se dirige a 3 personas en particular. Habla al pueblo de Israel, pero después le habla a los sacerdotes, pero después le habla a todos aquellos que temen a Jehová. Y esos estamos incluidos nosotros. Y nos dice lo mismo, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y esto nos puede hacer pensar y ver cómo Dios, en su grande amor, nos lleva constantemente a recordarnos a dónde debe estar nuestra mirada, dónde debe estar puesta nuestra esperanza. Dice, a todos los que teméis, confía en Jehová, Él es vuestro escudo y vuestra ayuda. Jehová, dice el versículo, se acordó de nosotros, nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él se ha acordado de nosotros. Él nunca nos ha olvidado. Si tú y yo confiamos en Él, entonces Él dice que Él, acordándose de nosotros, entonces ha de bendecirnos. El nombre de Jehová es un nombre en el que podemos confiar, sea cual sea el significado de su nombre, porque ahora estamos estudiando, puedo platicarte un poquito gracias a Club Semilla. Estamos estudiando los nombres en Club Semilla, los nombres de Dios uno por uno. Y veía yo, me tocaba la lección 1 a los chicos, y eran más de 243 nombres con un significado en particular. Obviamente el nombre de Dios no podría limitarse a 243 porque su nombre no tiene límite. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y entonces cuando pensaba en esto y pensaba en cómo confiar en Dios, y me tocaba, recuerdo el nombre de Dios que dice Jehová Nisi, que es tu escudo y tu estandarte, pero de una forma en la que podamos enseñarle a los niños que un estandarte es cuando llegaban a la guerra un pueblo y quería celebrar su victoria, entonces ellos sacaban su bandera y decían, esta es mi conquista y esta es mi victoria, y ponían su bandera como señal de que lo habían logrado. Y algo que me experimentaba mientras estaba preparando esta clase, Dios me mostraba y me decía, tienes que mostrarles que Él es su victoria, que desde esta edad, desde muy pequeñitos, ellos puedan confiar en mí, puedan confiar en que yo soy su victoria en medio de cualquier situación que estén viviendo. Cuando era muy pequeño, mi abuela me enseñaba a orar, y me enseñó a orar y a decirle, Señor, pues te duele el estómago, ora, te duele la cabeza, ora. Todo era oración, y yo a veces me traumaba porque decía, todo quiere que ore. ¿Por qué no me da una pastilla o algo? Y sí me la daba después, pero primero me decía, ora. Y yo, bueno, pues oraba. Y saben, yo experimenté que muchas veces con una fe sencilla, y vamos a ver cómo esa fe sencilla habla también el siguiente salmo, como de un niño. La fe de un niño así es sencilla, simplemente cree. Y entonces yo muchas veces experimenté eso, de decir, bueno, pues si ella dice que oro y dice que Dios va a quitarme este dolor de estómago, este dolor de cabeza, pues voy a orar. Y sabes, muchas veces experimenté que se iba ese dolor, y yo sabía, Dios lo hizo. Y entonces me decía ella, y me preguntaba, porque algo que yo veía era esto que ella quería enseñarme, dale la gloria a Dios. Y me decía, ¿qué pasó? Se me quitó. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Y crecer con esto muchas veces es bueno, pero muchas veces cuando creces y tu fe empieza a menguar y lo olvidas, es complicado. Y yo, mientras preparaba esa clase, yo decía, ¿cómo le voy a decir a estos chicos que Jehová es la victoria?
Y dije, bueno, pues sí, tengo que contarles un testimonio, puedo contarles varios, pero yo oraba y le decía, Dios, dame un testimonio ahora de que puedo decirles a ellos que tú eres Victoria, que tú eres Jehová Nisi. Y les platicaba a mis chicos que me dolía la cabeza, toda la noche me dolió la cabeza. Yo no sé si el estrés de dar esa clase, pero al otro día tenía un dolor de cabeza tremendo. Y me levanté y le dije, Señor, ayúdame a recordar como un niño. Esa fe que tú un día ponías en mí y me hacías que yo orara y tú quitabas este dolor de cabeza. Y oré ese domingo y le dije, Dios, quiero darte la gloria a ti. Quiero llegar con esta palabra fresca con estos chicos y decirles, Jehová es mi victoria. Puede ser tu victoria si tú lo crees. Y oré, Dios quitó el dolor de cabeza efectivamente. Y llegué esa mañana y les dije, chicos, empezamos a darle la clase y les dije, Dios es su victoria. Y les platiqué mi testimonio. Y entonces me dio mucho gusto porque Dios fue glorificado en esa clase. Entonces ellos empezaron a decir, oye, no me hablan de oye, no me hablan de tú, me hablan de usted, pero me dicen, maestro, y entonces puedo orar por esto. Y les dije, ustedes pueden orar por lo que ustedes quieran. Y Dios, habrá respuestas, a veces no habrá respuestas. Dios sabe su momento y su tiempo, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es eso. Versículo 10 y 11. Confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y a veces Dios nos tiene que recordar como niños, llevarnos otra vez y a decirnos esto tan sencillo para saber, Él es mi victoria, Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi ayuda. ¿Por qué? Porque Él se acuerda de nosotros todo el tiempo. Dice, versículo 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Versículo 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y les está recordando a este pueblo que está celebrando la Pascua, que esa celebración no solo era para ellos, no solo era quedarse con ellos con esa victoria y decir, Dios ha hecho muchas cosas conmigo, sí, pero ¿qué pasa con los que vienen atrás de ti? ¿Qué va a pasar con tus hijos que vienen creciendo junto contigo? Y es eso como padres, recordar muchas veces que es esa parte que nos toca a nosotros, es tomar estas promesas con fe y decir, Señor, ayúdame a confiar. Tú me has prometido esto, tú has prometido que me bendecirás. Has prometido que si yo confío en ti, tú has de estar conmigo. Porque no solo quiero que esta celebración sea mi celebración, sino que pueda yo confiar que mis hijos han de celebrar contigo esta victoria. Y podemos orar pidiendo sabiduría, podemos orar pidiendo que Dios nos guíe como padres, pero nunca perder la fe que Dios nos ha prometido que sobre vosotros y sobre nuestros hijos, Él también quiere traer bendición. Versículo 15 dice, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Y esta parte es a donde Él nos lleva. El salmista termina llevándonos junto con este pueblo en esta celebración de la Pascua a recordar, ¿dónde está Dios? Sí, el Señor vive en nosotros, pero tampoco podemos olvidar que el Señor es Rey de Reyes. Él está en los cielos, Él tiene el control de todo el universo y ha dado la tierra a los hijos de los hombres y nos anima a decirnos, mira, no alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros, hoy, aquí, ahora, en este tiempo de nuestra vida, podemos hacerlo, podemos experimentar, poder darle la gloria a su nombre por lo que Él es y por lo que Él hace. Y continuamos con el con el Salmo 116. Es un salmo hermoso y tan solo leerlo ya empieza sin mucha necesidad de explicarte nada porque trae una respuesta directamente a tu corazón. Dice el Salmo 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces vemos cómo esto es recordarnos por qué le amamos, porque no solo ha estado con nosotros, no solo nos ha recordado, se ha acordado de nosotros, pero ha oído nuestra voz y nuestras súplicas. Él inclina su oído a nosotros. Cada vez que tú y yo podamos delante de Él y lo buscamos y abrimos nuestros labios,
y inclinamos nuestras rodillas o la forma en cómo oramos, Él nos escucha. Dice que Él inclina su oído. Por tanto, dice, como resultado de esto, entonces nosotros podemos hacer eso, invocarle todos los días. Dicen todos mis días. Versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y pienso como Jesús cantando este himno, cantando esto, pensando lo que iba a suceder. Horas más tarde, después de la celebración de la Pascua, específicamente de esa noche, cuando Él estaba a punto de ir a la cruz. Él sabía que le iban a rodear ligaduras de muerte, que iba a estar en las angustias del Seol. Pero entonces dice, invocó el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y recuerdan esa oración que Él hace en el Getsemaní diciendo, libra, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero Él sabía que Dios había preparado ese tiempo. Y dice el versículo 5, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Y ese versículo 6 de cuando dice Jehová guarda a los sencillos, en otra versión dice que Jehová protege a los que tienen fe como de un niño. Y es lo que te decía hace un rato. Pensando cómo Él guarda a aquellos que tienen esta fe sencilla, que simplemente deciden confiar en Dios, sin tanta cosa en nuestro corazón o nuestra cabeza, simplemente decir, Señor, confío en ti, en lo que tú puedes hacer. Dice el versículo 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Me encanta este versículo, porque habla como, entonces tú y yo cuando podemos reconocer que Él nos ha salvado, que Él nos ha librado, que cuando tú y yo entonces lo invocamos, y cuando tú y yo lo buscamos de esa manera, cuando sabemos que Él ha inclinado su oído a nosotros, entonces tú puedes decirle a tu alma, alma mía, vuelve a tu reposo. Los domingos en Hebreos estamos hablando mucho del reposo, de ese reposo que trae el descanso verdadero que solo Dios puede traer. Y entonces tú y yo podemos decirle eso a nuestro alma. Vuelve a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Dice el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y estoy seguro que muchos de aquí han experimentado esto. Han experimentado cómo en medio de las lágrimas de una situación y cuando estamos a punto de nuestros pies resbalar en alguna situación en nuestra vida, Él nos ha librado. Versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, dice el versículo 10, estando afligido en gran manera. Y versículo 11 dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué podemos hacer después de ver esto? O sea, después de experimentar cómo Él libra nuestra alma, nos ayuda cuando nuestros pies están a punto de resbalar, cuando vemos que hemos estado afligidos en gran manera y cuando hemos confiado en hombres que han sido mentirosos, que simplemente han sido falsos en nuestra vida y que podemos ver que no hay, dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero entonces podemos saber, he podido confiar en Dios, he podido ver su bondad, y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y dice el versículo 13, la respuesta, dice, entonces tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es recordar que Él nos ha salvado, que por su nombre, por su gloria, por su amor y por su salvación, Él nos ha llevado a un punto en nuestra vida donde entonces podemos invocar su nombre y proclamar de su salvación a otros. Versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y mira, la muerte no es tampoco lo más trágico que puede pasarnos, aún en medio de esas situaciones en las que pudiéramos estar. Mira Dios cómo ve la muerte. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Significa que cuando tú y yo podamos saber que podemos estar entrando en este proceso o conocer a alguien que ama al Señor,
y que está en este proceso, en esta vía de entregar pues su cuerpo. Dice que a los ojos de Dios, estimada es la muerte de esta persona. Dice versículo 16, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y este himno cantándolo cuando ellos saben que Dios había roto sus prisiones, que Dios había hecho lo que ellos en sus fuerzas jamás podrían haber logrado. Y entonces pueden cantar y celebrar y decir, ahora pagaré mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de mi Dios le alabaré, glorificaré su nombre. Y eso es a donde Dios nos llama. En todo momento, en toda situación, que podamos entonces, uno, darle la gloria al quien lo merece. Sea el logro que llegamos a tener, sea lo que pueda pasar en nuestra vida, no a nosotros, sino a su nombre de gloria. Y recordar que no perdamos nuestra confianza en Dios, podamos confiar en Él, podamos recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida y entonces, por lo consiguiente, podamos entonces alzar nuestra copa de la salvación, invocar el nombre de Jehová y poder ofrecer sacrificios de alabanza en medio de su pueblo. Oramos. Señor, te damos gracias esta noche, Padre, por recordarnos, Señor. A veces, Padre Celestial, Dios, cosas, Señor Dios, tan sencillas que tú nos quieres llevar, Dios, a simplemente tener ese tipo de fe, una fe sencilla, Señor Dios, que nos hace recordar, Dios, dónde estamos, Señor, y qué es lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Señor, recordar que nunca nada de lo que nosotros hemos hecho, Señor, o hemos logrado, Padre, ha tenido que ver con nuestros esfuerzos, Señor. Padre, que si en un momento dado lo hemos hecho, Señor, te pedimos perdón. Si hemos idolatrado algo, Señor Dios, o si simplemente hemos olvidado el confiar en ti. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a como este pueblo, Señor, como esta nación había sido llamada a glorificar tu nombre, a honrar tu nombre y a decirte, Señor, tú eres el que mereces la gloria. Dios, también nosotros, Señor, podamos, Señor, en todo tiempo levantar nuestra voz y glorificar tu nombre, Señor. Confiar en ti, saber, Dios, Señor, que tú inclinas tu oído, Señor, a nuestro clamor. Saber que tú inclinas, Señor Dios, tu corazón, Dios, Señor, y nos haces recordar que tú no nos olvidas, Padre. Que tú estás presto, Señor Dios, para escuchar nuestras oraciones, Dios, porque nos amas, Padre. Y, Señor, te pido, Dios, que tú, Señor, nos sigas guiando, sigas guardando, Señor Dios, nuestro corazón, pero sigas aumentando nuestra fe, Señor. Que podamos, Dios, reconocer tu nombre y ver, Señor Dios, en ti, Dios, la respuesta, Señor, de lo que, Señor Dios, tú has prometido a nosotros. Señor, háblanos en tu palabra, síguenos mostrando el camino, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.